Hay pocas cosas que duelen tanto como ver a alguien que amamos que retrocede de la fe. Esa es una cosa muy dolorosa. Por experiencia personal, puedo decir que me ha dolido mucho más que otras cuestiones difíciles de la vida. El ver a personas que amamos, que se vuelven atrás de la fe en el Señor, eso es muy doloroso. Y yo insisto, hay pocas cosas que se le pudieran comparar a esta clase de dolor. Porque son personas entrañables, son personas que amamos. Todas las personas que vienen a la iglesia, cuando hemos estado aquí, cuando estamos en Río Verde, en cualquier lugar, pues después de todo son personas que Dios lleva. Estamos conscientes de esto. Y uno inmediatamente empieza a expresar este amor, este afecto, a enlazarse con ellos, diríamos, ¿no? Y luego pues a veces se van haciendo relaciones fuertes. Recuerdo que cuando llegamos a Río Verde, nosotros por ejemplo no teníamos a ninguna persona que conocíamos en esa ciudad. Y nuestros amigos se volvieron la iglesia, los hermanos, ¿verdad? Las personas más cercanas y allegadas a nosotros estaban a más de 2 horas de distancia de la ciudad. Entonces, el tener esta relación con hermanos, pues por supuesto que se volvió importante en nuestras vidas. Pero luego, cuando vemos retroceder a alguien así, que amamos, que por supuesto le hemos predicado a Cristo, que incluso muchos llegaron al Evangelio porque les predicamos a Cristo, y verlos volverse atrás, ver que niegan la fe o ver que abandonan la fe, pues sí que se vuelve algo difícil de aceptar. Se vuelve doloroso, vaya. Y lo digo porque cuando leemos el pasaje que hemos leído ahora, podemos ver cómo el apóstol Pablo abre su corazón a los Gálatas y les recuerda con esta nostalgia, ¿verdad? Que está muy evidente, muy evidenciada en el pasaje. Con esta nostalgia les recuerda cómo ellos lo recibieron antes y cómo ahora el apóstol se lamenta de verlos apartarse del evangelio. O sea, hay un antes y un después, y Pablo describe este antes y este después, y él termina diciendo al final del pasaje: estoy perplejo, o sea, estoy anonadado. El término en griego es eclipsar, estoy como un eclipse, o sea, estoy devastado, estoy eclipsado por lo que está pasando, estoy sumamente perplejo, confundido por lo que está pasando con ustedes. O sea, no lo puedo creer. Y esta perplejidad de la que habla Pablo, por supuesto, tiene un fundamento. Hay una razón de ser por el cual Pablo se siente perplejo, y es la fe débil de la iglesia. Una fe que ha demostrado con sus actitudes decepcionantes, primero hacia Dios, por supuesto, porque no se trata simplemente de ver que Pablo estaba decepcionado de la iglesia, sino ver cómo esta iglesia había, por un lado, mostrado actitudes decepcionantes hacia Dios, actitudes decepcionantes hacia la verdad de Dios, que era el evangelio, y actitudes decepcionantes hacia los que ministran, hacia los siervos que Dios les había enviado, como por ejemplo el apóstol Pablo. O sea, la actitud de la iglesia, producto de una fe débil, se volvió sumamente decepcionante tanto para Dios, para la verdad y para los siervos, ministros que estaban predicando el evangelio. Y Pablo abre su corazón en este pasaje, y lo que va a decir a continuación justamente demuestra esta decepción que había en el corazón de Pablo por causa de la fe débil de las iglesias de Galacia. Ahora es importante reflexionar en esto, creo, porque como en alguna ocasión habría dicho Charles Spurgeon, la fe que no cambia tu vida, o sea, esa clase de fe decepcionante, esa clase de fe que pareciera que da un paso adelante y da 2 hacia atrás, esa fe que no cambia tu vida, Spurgeon decía, y lo tenía bien claro, no te conducirá al cielo. Es decir, la fe débil no solamente se estanca, mis hermanos. El gran problema de la fe débil no es que se estanque, sino que además retrocede, y en este retroceso puede causar dolor a quienes nos aman, y por supuesto también, diríamos, si humanizáramos este aspecto, quebranta el corazón de Dios. Así que es una cosa verdaderamente penosa.
podemos ver que el problema de la fe débil de las personas, de las iglesias, no solamente consiste en el hecho de que se estanquen. Vemos a muchas congregaciones estancadas. Vemos a muchos creyentes que empezaron bien y de repente se estancan en su vida espiritual. Y el problema de esta clase de fe débil no es solo que se estanquen, porque digo, al final de cuentas, si te quedas a donde llegaste, bueno, pues ya por lo menos es un progreso no irte para atrás. ¿Cuál es el gran problema cuando las personas tienen esta clase de fe débil? No solamente es que se estancan, sino que comienzan a retroceder. Y eso se vuelve muy peligroso. De hecho, una de las grandes metas que Satanás tiene en las iglesias es lograr esto, que las personas no crezcan en su fe, que las personas se desmotiven, que su fe se vuelva débil y que con esto el enemigo sabe perfectamente que la fe de la iglesia hará que se estanque y que retroceda. Y esto es muy común, lamentablemente, en el mundo cristiano. Esta clase de fe pareciera ser la más ordinaria que existe. Una fe que está acostumbrada al que ya hice y con esto que hice fue suficiente. Es decir, ya fui el domingo a la iglesia y con eso me basta. Pero no hay un crecimiento, no hay un deseo, no hay esta expectativa de prosperar en el Evangelio, de crecer en el camino del Señor. Simple y sencillamente nos vamos satisfaciendo con lo que pasa cada domingo, con lo poco que aprendemos en la iglesia. Y luego lo que aprendemos en la iglesia resulta ser más poco de lo que imaginábamos. Yo les decía lo que un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México dice, que de todo lo que escuchamos, solo retenemos el 15%, así que imagínense, si eso nos satisface cada semana. El enemigo está contento, el enemigo festeja cuando la congregación se siente satisfecha con lo que aprende en un día del Señor. No estoy diciendo ni estoy minimizando el día del Señor. Lo que estoy diciendo es que la vida cristiana va más allá de eso. El día del Señor forma parte de la vida cristiana, pero la vida cristiana es mucho más que el día del Señor. La vida cristiana es un constante. La fe, de hecho, cuando el apóstol Pablo habla de la fe, citando al profeta, dice que el justo por la fe vivirá. La fe tiene un aspecto diario, de desarrollo constante, diario, frecuente. Es una constante. No es una intermitencia, es una constante, frecuente. Esa es la fe del creyente. Por eso Spurgeon decía, esta clase de fe que finalmente no cambia tu vida, que no está haciendo nada en tu vida, que no está afectando tu vida para bien, no te conducirá al cielo. Porque es una clase de fe que no se mantiene en la firmeza, que no crece, que no se desarrolla. Por supuesto, es una fe que se vuelve sumamente decepcionante. Ahora, esto era lo que estaba ocurriendo en Galacia, justamente. Ellos habían recibido de Pablo el Evangelio, y miren lo que va a decir Pablo. Quiero que empecemos por esta primera parte, los versículos 12 al 15, porque Pablo nos habla acerca del peligro de esta clase de fe débil. Una fe que es decepcionante para Pablo, que es decepcionante inclusive cuando hablamos de la verdad, porque se vuelve decepcionante la actitud que esta clase de fe toma hacia la verdad. Pablo les dice que esta fe débil es peligrosísima porque desprecia, una persona que tiene esta clase de fe débil desprecia lo que antes en algún momento en su vida valoró. Fíjense lo que dice Pablo. Versículo 12 al 15 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. ¿En qué sentido Pablo pedía esto a la iglesia? En el sentido de que él ya no vivía bajo los rudimentos del mundo, que él habló que eran las leyes y las normas y las tradiciones rabínicas y judías. Pablo dice, ya libérense de estas cosas, háganse como yo, porque yo también me hice como vosotros, en el sentido de que él también dice, yo participé en el sentido de ser libre. Ningún agravio me habéis hecho. Pues entonces empieza Pablo a partir del versículo número 13 a narrar un suceso muy interesante. Empieza a narrar Pablo la actitud, la primera actitud que tuvieron los Gálatas. Dice, versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien,
me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15, noten. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo dice, antes ustedes recibieron o me recibieron con gratitud y ternura, a pesar de mis limitaciones físicas. Ahora no sabemos qué limitaciones o qué enfermedad tenía Pablo. Lo que nos toca es saber claramente que el Espíritu de Dios tuvo a bien decirnos que Pablo llegó débil en el sentido de la enfermedad a Galacia. Aquí ha habido muchos debates acerca de cuál ha sido la enfermedad que abatía a Pablo en aquellos años. Creo que la mayoría coincide en este hecho, cuando hablamos de los comentaristas, es que en aquellos años el índice de enfermedades por malaria era muy alto, particularmente en las zonas de Galacia y todas estas zonas que formaban parte del Mediterráneo, lugares donde Pablo visitó. Y justamente el apóstol Pablo, es probable, no lo dice la Biblia, tengo que dejarlo claro, pero es posible que cuando Pablo llegó a Galacia llegase enfermo. Eso sí lo dice la Biblia. Pero es posible que esa enfermedad haya sido la malaria, una enfermedad transmitida por un mosco y que traía una debilidad y terribles dolores en el cuerpo. Dicen los que saben acerca de la medicina que uno de los lugares más afligidos por la malaria son los ojos. Que la gente que padece malaria siente que sus ojos, debido a la presión que siente en su cuerpo, pareciera que van a salir. Esto es una enfermedad terrible. Nosotros conocemos otra clase de enfermedades, tal vez ni siquiera se comparan en términos de gravedad, pero por ejemplo conocemos lo que hoy aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, es muy común, ¿no? El famoso dengue transmitido por el mosquito. Y el día que nos da esa cosa, sentimos que vamos a morirnos, ¿verdad? Tremendamente, porque nos duele todo el cuerpo, nos duele la cabeza, tenemos temperatura, nuestros huesos nos duelen tremendo, ¿verdad? No podemos mantenernos de pie, tenemos hasta estar acostados nos duele cuando tenemos esta enfermedad. Los que hemos tenido esta enfermedad ya sabemos a qué nos referimos. Ahora, la malaria es eso y mucho más. Es tremendo el dolor. Si Pablo llegó a Galacia con esta enfermedad, realmente llegó en un estado sumamente peligroso y delicado de salud. Ahora Pablo dice, y eso es lo que parecía que iba bien. Esa era la parte linda de la iglesia de Galacia. Dice que vosotros sabéis, versículo 13, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis. Noten la actitud de la iglesia de Galacia. Ustedes no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, ¿con qué actitud recibieron a Pablo? Dice el versículo 14, me recibisteis como un ángel de Dios, o sea, como un emisario de Dios. Incluso Pablo se atreve a decir, me recibieron como a Cristo Jesús. Estamos hablando de una actitud muy diferente. Una actitud en donde la iglesia recibe a Pablo con gratitud y con ternura. Noten la ternura de las palabras de Pablo. Y todo esto a pesar de sus limitaciones físicas, de la enfermedad de su cuerpo. Díganme si hasta este momento no parecía que todo iba bien con la iglesia. Están recibiendo al apóstol Pablo, que viene enfermo, viene moribundo probablemente. Ha viajado en sus viajes misioneros, en ese trayecto ha enfermado y llega en una terrible condición. Pablo se ve horrible seguramente en aquel momento. Y el apóstol recuerda entrañablemente, con esta nostalgia, recuerda la actitud de los Gálatas cuando los conoció. Dice, ustedes me recibieron como si fuese un ángel. Me recibieron como si hubiese sido el mismo Señor Jesucristo. Es más, les dice Pablo, doy testimonio de que si hubiesen podido, ustedes se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Porque es probable que la enfermedad fuera tan fuerte
que el apóstol seguramente, si había algo de lo que se estaba lamentando, si había alguna queja debido a la enfermedad, era por causa del dolor en sus ojos. Por eso es que mucha gente coincide en que probablemente se tratara de la malaria. No sabemos si era esto, eso lo he dejado claro, pero es probable. Lo que sí dice Pablo, yo doy testimonio de que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Es decir, estamos hablando de una iglesia que parece que está mostrando un entusiasmo, un amor entusiasta, una ternura entusiasta. Está allí y tan pronto como Pablo llega, ellos entusiastamente lo reciben, lo abrigan, lo protegen, lo cuidan. Algunos quisieran, incluso dice Pablo, si hubiera estado en sus manos, se habrían sacado sus ojos y me los habrían dado en ese entusiasmo ferviente, ¿verdad? Que aparentemente está allí manifestando una gran fe. ¿Saben cuál es el problema de esto, hermanos? Es una lección que nos deja este pasaje. El entusiasmo no define la fe. El entusiasmo no es la mejor palabra que podemos utilizar como adjetivo para describir a la fe. Es decir, una fe fuerte, madura, la manera en la que debiéramos describir una fe genuina no es entusiasmo. Muchas veces la fe entusiasta de las personas resulta ser un espejismo. Ahora, no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. En la parábola de los 4 terrenos, que se conoce como la parábola del sembrado, pero en realidad la parábola no trata de las semillas ni del sembrador. La parábola trata de los 4 tipos de terrenos. Por eso lo ideal es que esta parábola se llamara la parábola de los 4 terrenos. Está como la parábola del hijo pródigo. La parábola no trata del hijo pródigo. La parábola trata del padre que acepta al hijo pródigo. Del padre perdonador. Debería de llamarse esa parábola la parábola del padre perdonador. Ahora bien, en la parábola de los 4 terrenos, el Señor Jesucristo dice que unas semillas cayeron junto al camino, donde el camino es duro. Lo han pisado tantas veces que la semilla de ninguna manera penetra. Llegan las aves y se comen esta semilla. Pero luego dice que hubo algunas semillas que cayeron entre los pedregales. ¿Y qué pasó con estas semillas? Jesús dice que crecieron rápidamente. Pareciera que había mucho entusiasmo en ellos. ¿Cuál era el problema de estas semillas? Que no tenían raíz. Y como no tenían raíz, ¿qué pasó con ellas? ¿Mande? Se secaron tan pronto como el sol salió. Pero cualquiera que las hubiera visto en ese momento, las habría visto sanas, saludables. ¿Cuál era el problema? No había raíz. Y tan pronto como vino la prueba, se secaron. Así que entusiasmo no es una buena palabra para definir la fe. Sé que muchas veces se confunde el entusiasmo con la fe. Y llegan personas a la iglesia y muchas veces están aquí y mucha gente piensa y dice son entusiastas para hacer esto, para hacer aquello. Y eso pasa en todas las congregaciones. Llega gente con mucho entusiasmo. Se sienten entusiasmadas para hacer yo hago esto, yo hago aquello. Y piensan que ese es un hombre de gran fe. Piensan que esas personas son personas de mucha fe. Porque muestran entusiasmo. Pero el problema es que no es la mejor manera de valorar o de evaluar la fe. El entusiasmo puede ser un espejismo muy engañoso, por cierto. Por eso es que la palabra bíblica en el Nuevo Testamento que se utiliza para definir a una fe fuerte no es entusiasmo, sino es firmeza. Firmes en la fe, dice Pablo. Constantemente él ora para que la iglesia esté firme en su fe. Estamos hablando de una fe firme. Dice Pedro que después de unas pruebas el Señor establezca, confirme. ¿Qué cosa? La fe es una fe firme.
No estamos hablando de una fe que solamente se manifiesta con entusiasmo pasajero, destellante. Estamos hablando de una fe firme. ¿Qué significa firme? Significa que es constante, inquebrantable. No se doblega. Es una fe con convicción plena. Entonces, Pablo, recordando a los Gálatas, les recuerda que en algún momento dado hubo este entusiasmo que les caracterizó y que los llevó incluso a querer ofrecer algo más con tal de que Pablo recobrara su salud. Sin embargo, Pablo pregunta algo en el versículo 15. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Es decir, nada de lo que parecía ser fue real. De hecho, la pregunta que el apóstol Pablo hace, aunque es retórica, asume el hecho de que hay carencia de esto. O sea, está Pablo consciente de que están careciendo de la fe. ¿Dónde está, les dice Pablo, esa satisfacción? ¿Dónde está esto que ustedes experimentaban? Hermanos, esta clase de fe débil que estamos observando en lo que Pablo está narrándonos, por eso decimos, lleva a muchas personas a despreciar lo que antes valoraban. Antes valoraban a Pablo, la predicación de Pablo, el evangelio de Jesucristo. Antes mostraron una actitud distinta. ¿Y qué pasó? Pablo dice, se perdió. ¿Por qué? Porque no era la fe correcta. Se perdió porque no habían sido afianzados. Y lamentablemente, hermanos, esto es un hecho constante en las Sagradas Escrituras, de algo que pasa, no es un incidente aislado lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, era algo frecuente realmente. En la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 10, y permítanme leerlo, capítulo 10, versículo 32 al 34, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, cuando él está hablando acerca de aquel que apostata, aquel que se vuelve otra vez del evangelio, aquel que peca deliberadamente. Hebreos 10, versículo 32 al 34 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Ahora Pablo lo dice en un contexto en donde la iglesia está apostatando. Ustedes llegaron a sufrir, llegaron a perder sus bienes por causa del evangelio. Y Pablo los estaba viendo abandonar la fe, por miedo, por temor. Así que, hermanos, con estas cosas Pablo recuerda a los creyentes que al inicio, que soportaron con gozo las pruebas, después comenzaron a retroceder de lo que habían ellos entonces avanzado. En los días de la Reforma había una palabra que definía esta actitud, a uno que retrocedía. Le llamaban gratia amisa, que significa de latín al español, gracia perdida en la práctica. Así identificaban los reformadores esta conducta. Lutero, por ejemplo, decía, lo que ayer fue fuego en el corazón, mañana puede ser ceniza si no se aviva con la palabra. Ahora, no estaban asumiendo que alguien perdió su salvación en ese sentido, sino que algo pasaba en la vida de las personas que parecía que no estaban permitiéndoles crecer y continuar su vida en el evangelio. Y lamentablemente, mis hermanos, tristemente,
esta clase de fe, que es muy frecuente, si le podemos llamar fe, lleva a las personas a perder el gozo del Evangelio. Cosas que eran importantes en algún momento de nuestras vidas, que nos entusiasmaban, que hacían que nuestro corazón y nuestra alma vibrara, se convierten en costumbre y se pierde el gozo del Evangelio y nos acostumbramos a la gracia y dejamos de valorar aquellas cosas que eran motivo de gratitud antes con esta clase de fe. Es como cuando alguien recibe un regalo muy preciado y termina guardándolo en un cajón y tan pronto como lo pone en ese cajón se ha puesto en el olvido. Muchas personas también comienzan con pasión, pero luego terminan por enfriarse, terminan por abandonar, terminan por minimizar y ser indiferentes a lo que era importante en sus vidas. Por eso es que debemos de tener cuidado con esta clase de fe. Una fe débil, mis hermanos, lleva a las personas a abandonar, a olvidar lo que antes era importante en sus vidas. Ahora medita en tu vida, medita en ti. Yo sé que ahora podemos estar pensando, ya me acordé de aquella persona, ¿verdad? Sí. Lo que estoy oyendo, la actitud de los Gálatas, se parece a lo que hizo este hermano, esta hermana, ¿verdad? No. Piensa en ti. Y reflexiona sobre cómo actúas con las cosas que Dios ha puesto, cosas de valor en tu vida. Dios le dio a la iglesia de Galacia el Evangelio. Hermanos, tuvieron la oportunidad de tener a Pablo entre ellos. Les dio un pastor llamado Pablo, les dio un predicador, les dio un apóstol. Esa iglesia podía decir que hubo un apóstol entre ellos, no como las falsas iglesias y los falsos apóstoles que hay ahora. Realmente hubo un apóstol entre ellos y les predicó el Evangelio. Y Dios les dio todos estos tesoros maravillosos que palpitaban en el corazón de los Gálatas y de repente algo sucedió que todo eso se perdió. ¿Qué pasó? Fueron desviados de la verdad. Llegaron los judaizantes diciéndoles, Pablo ha sido un mentiroso con ustedes. Ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar esto, guardar aquello. Y los comenzaron a alejar de la verdad. Y lastimosamente Pablo era testigo de la actitud de las iglesias de Galacia. Y ellos estaban abandonando el Evangelio, abandonando la predicación de la palabra, abandonando lo más importante que Dios había puesto en ellos por seguir a unos cuantos. Entonces, pregúntate, ¿con qué actitud tú estás teniendo las cosas del Señor? ¿Con qué actitud las preservas, las retienes en tu vida? ¿Con el mismo entusiasmo? Porque no se trata de mostrar entusiasmo a veces. No se trata de eso. A veces cualquiera lo hace. Miren, pónganle una enfermedad a alguien y ¿saben qué va a hacer? Va a orar. Va a alzar los ojos al cielo. Yo he visto estos casos infinidad de veces. Hasta los más crueles se enternecen. Llega una enfermedad y voltean sus ojos al cielo, lloriqueando como un bebé, diciendo, Dios, ayúdame. Ahora, no queremos decir que sea malo esto. Muchas veces Dios así va quebrantando el corazón de las personas. Pero la pregunta es, ¿tenemos la misma actitud? ¿Nuestro corazón sigue teniendo vigente la idea de que estas cosas son valiosas? ¿De que el Evangelio de Cristo es lo más importante en nuestras vidas? ¿De que tenemos un tesoro en vasos de barro llamado Jesucristo? Nuestro corazón sigue palpitando con la idea de congregarnos en el día del Señor, de leer las Sagradas Escrituras, de orar a nuestro Dios, de tener comunión entre los santos. ¿Sigue nuestro corazón realmente amando estas cosas? Porque, insisto, puede ser que sí, cuando
perdí mi trabajo, fui y volteé a Dios y me congregué más y busqué la ayuda del Señor. Sí, pero ¿qué hay ahora que ya tienes un trabajo estable? ¿Ven cómo a veces nuestra actitud no es firme? O sea, no es constante, sino que parece esta clase de fe débil, ¿no? Y es peligroso, hermanos. Por eso es que Pablo hace esta pregunta que de verdad a mí me hace pensar en mi vida. Dice, Señor, ¿sigo teniendo la misma satisfacción? ¿Te sigo amando de la misma forma? ¿Sigo apreciando las cosas tuyas de la misma manera en las que las he apreciado? ¿Me sigo apasionando por ti, Señor? ¿Por qué hago lo que hago? Lo hago por costumbre. Lo hago porque no tengo otra cosa más que hacer. Lo hago porque pues es lo que me tocó ser. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Me comprenden, hermanos? Son cosas en las que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque, insisto, el primer punto que vemos es que la fe débil desprecia lo que antes valoraba. Ahora, ¿por qué además es peligrosa esta fe débil? Versículo 16, porque una fe débil se ofende con la verdad. Versículo 16, noten lo que dice el apóstol Pablo. Me he hecho pues vuestro enemigo. ¿Por qué? Por deciros la verdad. ¿Cuál fue el gran pecado de Pablo? ¿En qué pecó Pablo? En nada. Pero los gálatas lo veían como su enemigo. ¿Y cuál era el problema que tenían los gálatas con el apóstol Pablo? Que les dijo la verdad. Ese fue el gran pecado de Pablo. Permítanme la expresión entre comillas, este gran pecado de Pablo que cometió en contra de la iglesia de Galacia. Les dijo la verdad. Por esa razón la iglesia estaba indignada con el apóstol Pablo. La iglesia era insoportable siquiera el escuchar a Pablo. A un Pablo que un día fue recibido con amor y con ternura, ahora se convirtió en su enemigo. Y la única razón por la que la iglesia se condujo de la siguiente forma fue porque Pablo les dijo la verdad. Bueno, ¿qué quería la iglesia? Por supuesto, lo que quiere el ser humano. El orgullo humano siempre quiere ser exaltado. El corazón del hombre es tan engañoso que nunca busca que se les confronte con la verdad. ¿Y saben cuál es el problema? Que el evangelio hace todo lo contrario, hermanos. El evangelio desnuda el orgullo humano. El evangelio confronta nuestra incapacidad con la verdad a fin de salvarnos. O sea, el evangelio nos deja expuestos y totalmente desnudos. El evangelio, hermanos, yo sé que esta es una clase de evangelismo que hoy existe, ¿no? El evangelismo moderno dice, busca a Dios, Dios te va a complacer, Dios te va a dar todo lo que necesitas. O sea, se predica la autorrealización si tú crees en el evangelio. Bueno, te tengo noticias. El evangelio de la Biblia dice todo lo contrario. El evangelio de la Biblia no te lleva a la autorrealización. ¿Sabes a dónde te conduce el evangelio verdadero? A la autonegación. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, debes estar dispuesto a morir en una cruz como yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que estaba diciendo. Y cuando el Señor dijo, tome su cruz, estaba hablando en serio. No era de forma metafórica. Literalmente le estaba diciendo a la gente que lo buscaba, ¿quieren ser mis discípulos? Deben de estar dispuestos incluso a morir en una cruz como esa gente a la que todo el mundo por morir en una cruz les dicen malditos. A un crucificado se le consideraba maldito en aquellas épocas. Bueno, si ustedes quieren ser mis discípulos, deben de estar dispuestos a llegar allí por mí. Y si alguien ama a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana y aún su propia vida más que a mí, Jesús dice, no son dignos de ser mis discípulos. Hermanos, ese es el evangelio de Cristo. No es autorrealización, es autonegación.
Pero luego llegó Pablo y les dijo, es que el Evangelio dice esto, el Evangelio es Cristo, no eres tú. No son tus obras. A los Gálatas, a quienes ahora ya les habían dicho, son sus obras, son las obras de la ley. Pablo les dice, es que el Evangelio no trata de ustedes, sino de Cristo. Es su gracia, es su obra, es la maravillosa obra del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, les dice Pablo. ¿Y qué dijeron los Gálatas? Es que no puede no tratarse de nosotros. El Evangelio tiene que hablar de lo que yo he hecho, de cómo me he conducido, de cómo me he comportado, de cómo he cumplido con todas las reglas de la ley. Y Pablo les dice, es que eso no es verdad. Y saben, hermanos, esto llevó a que la iglesia lo mirara como un enemigo. El Señor Jesucristo dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad, lo saben todos, ¿verdad? ¿La verdad qué? Os hará libres. Sin embargo, mucha gente, como los Gálatas, al oír la verdad, reaccionan como los judíos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿saben cuál fue la reacción de los judíos? Se indignaron por el Evangelio de Jesús. No fueron humildes a la verdad que Cristo les predicó, sino que mostraron indignación. ¿Cómo es posible que tú nos estés diciendo esto? Es más, argumentaban desde los argumentos y las falacias más absurdas. Hay falacias tontísimas en los argumentos de los fariseos. Muchas de ellas, como la falacia del mono de paja. Es evidente en la argumentación de los fariseos. Por ejemplo, en una ocasión, para poder callar a Jesús o callar la verdad que Jesús les dijo, ¿qué terminaron diciendo? Pues no es este hijo de María, de José. ¿No están sus hermanos entre nosotros? O sea, ¿no eres más que un carpintero? Otra vez dijeron, ¿de Galilea puede salir algo bueno? O sea, eran argumentos terribles. No podían soportar la verdad del Señor Jesucristo. Tapaban sus oídos porque les causaba molestia la verdad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús les decía la verdad. Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y todo el mundo quería romperse las ropas y enojarse y tomaban piedras para querer matar a Jesús. Era insoportable para ellos la verdad. Y Jesús les dijo, es que la verdad los va a hacer libres. Pero la verdad se recibe con humildad, hermanos. La verdad quebranta el corazón orgulloso y se debe recibir con humildad. Debemos humillarnos para recibir la verdad. Y saben, eso era algo que era un costo que los Gálatas no querían pagar. Ser humildes. Ellos querían que Pablo los alabara. Que Pablo llegara y que les dijera, qué bueno que ahora ya son más cristianos de lo que eran antes porque ahora ya están circuncidados. Qué bien. Ahora ya guardan las fiestas judías. Qué bien, ahora guardan los días, los años, los meses y los días. Qué bien, porque ahora entre ustedes predican, no toques, no bebas, ni aún toques, dice Pablo en la carta a los Colosenses. Qué bueno, porque ahora sus predicaciones y lo que ustedes enseñan entre ustedes tiene que ver más con lo externo que con la condición de su corazón. No, Pablo no iba a hacer eso. Pablo no iba a alabar esas conductas extrañas al evangelio verdadero. Pablo les iba a reivindicar en la verdad, les iba a recordar la verdad del evangelio, que el evangelio les recordaba la obra de Cristo. Y que la obra de Cristo era suficiente. Pero por supuesto, recibir esto requiere humildad. Y yo sé que, hermanos, a veces como cristianos luchamos con nuestro propio orgullo, ¿no? Porque la verdad nos parece muy escandalosa. Quisiéramos venir a la iglesia y que todo el mundo nos recibiera con aplausos porque, ya viniste a la casa del Señor. Y llegan a la iglesia y oímos cosas como que siervos inútiles somos, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que
Lo que debiste haber hecho, lo hiciste. Nada más. Simplemente estás haciendo lo que te toca hacer. Y entonces cuando ves el Evangelio que te está situando en tu lugar, que te lleva a mantener los pies sobre la tierra, que te lleva a darte cuenta que todo lo que tienes y que todo lo que Dios te ha dado es por gracia, es decir, no lo mereces. Y que tal cosas o tales cosas deberían de producir en tu corazón también la gratitud, el amor y el servicio a tu Señor. Pues hermanos, por supuesto esto es algo que pocas veces estamos dispuestos a recibir. Porque nuestro corazón se revela, queremos que nos hablen de nosotros, que el pastor nos diga cómo nos vamos a hacer millonarios. Porque si voy a dedicar 2 o 3 horas de oír a este loco, que me diga por lo menos cómo sacar provecho de algo, ¿no? Si voy a dedicar este tiempo, que al menos me diga algo de provecho. Pero llegas aquí y llegamos a las iglesias y nos predican acerca de la soberanía de Dios, de un Dios que tiene control de todas las cosas y que hace nuestras vidas como Él quiere, porque Él tiene el poder y la soberanía para hacerlo, y que no hay nadie que le diga qué haces. Eso quebranta cualquier corazón. Hay una anécdota que me tocó vivir en una ocasión. Lo platico a forma de anécdota, porque yo creo que siempre estamos buscando esta clase de cosas que nos apelen al egoísmo y a la avaricia, ¿verdad? Que es lo más sabroso para las personas oír. Y conocí a un hermano que justamente, voy a platicar la historia en la versión breve, porque la versión larga obviamente nos llevaría más tiempo. Me decía, hermano, yo viví engañado muchos años, dice. En una ocasión, dice, fui a la iglesia y recuerdo que esa ocasión montaron unas mesas enormes frente al púlpito. Y en el púlpito en las mesas pusieron muchísimos botellones vacíos de agua. De esos garrafones, de los grandes, enormes, de 20 litros, no sé cuántos litros sean. Y entonces querían construir una nueva sección de baños. Y pues por supuesto, como la iglesia era de mucha gente, había unos 10,000 miembros más o menos en la congregación, así que eran más que nosotros, unos 10,000 personas en la Ciudad de México. Querían baños aquí al por estilo de las plazas comerciales más fifís, ¿verdad? De allá de la Ciudad de México. Y entonces, pues obviamente se necesitaba mucho dinero. Entonces el pastor salió y sacó su cartera y echó un montón de billetes. He dado todo lo que tengo. ¿Quién sigue? No, pues todo el mundo empezó a pararse. Dice hermano, en mi bolsa traía todo el pago de los proveedores de lo que debía, porque él tenía un negocio en la Merced y se dedicaba a hacer cubrebocas, mantas, de estas que usan los de cocina, ¿cómo se llaman estas? Mandiles, cosas de tela, ¿verdad? Y los vendían allí. Entonces, se traía todo mi dinero de los proveedores, dice. Yo ya sabía que este dinero estaba destinado para todos los proveedores de lo que me habían dejado la semana anterior. Y cuando entonces nos llamaron, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Llegaron a mí. Yo me armé de valor y nos decían, es que si tú das todo lo que tienes, Dios te lo va a multiplicar 1,000 veces. Y tomé todo lo que traía literalmente y lo aventé y lo eché, dice. Dice el hermano, me quedé sin ni un 5, dices, pero yo estaba convencido de que el otro día Dios me daría 1,000 veces más de lo que recibí. Pues llegó el lunes y la promesa no se cumplió. Y llegó el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y los proveedores llegaron toda la semana esperando recibir lo que habían dejado y no había para pagarles. Entonces empecé a tener problemas con mi esposa, dice, y problemas difíciles ya, de discutir por cuestiones de dinero, cosa que no había pasado. Porque para menos, dice, en ese sentido era disciplinado, yo guardaba ahí lo que tenía para los proveedores. Poco menos de un mes decidimos abandonar la iglesia. No esa iglesia, la iglesia. Me decepcioné tanto de Dios, dice, porque yo di todo lo que tenía. Me decepcioné tanto de estas cosas, dice, que yo dije, ya no, nunca más. Obviamente,
alejarte del Señor en cualquier modo siempre va a ser una mala decisión. Empecé, dice, a tomar, a fumar, lo mismo que antes, nuestra vida anterior, a pelearme con mi esposa. Durante 6 meses, dice, así vivimos. A los 6 meses mi esposa me dijo, no podemos vivir ya más así. O sea, no sé cómo lograrían salvar su negocio, hermanos. Al menos Dios habló a su mujer. No podemos, dice, vivir ya más así. Tenemos que buscar a Dios. Ya estaban los pleitos fuertes. Todo, fíjense, todo derivado de esta tontería de apelar al corazón y a la avaricia humana. 6 meses después, providencialmente, me dice el hermano, me tomó mi esposa y me dijo, a la primera iglesia que veamos vamos a entrar. Y entraron en una iglesia que decía Iglesia Bautista Reformada. Y entraron. Ese día el pastor, dice, estaba predicando sobre la soberanía de Dios. Sobre cómo Dios, dice, tiene control absoluto de todas las cosas. Y ninguno de nosotros puede manipular a Dios. Dice, haz de cuenta, hermano, dice, que me echaron agua fría, dice, en la espalda. Todo lo que yo había creído, ese día entendí que no era lo correcto. Y por supuesto, dice, le pedí perdón a Dios. Hermanos, el Evangelio, la verdad de Dios, no siempre es la más agradable. Pero es lo que necesita nuestro corazón. Y debemos de ser humildes justamente para que la verdad de Dios tenga efecto en nuestras vidas. Y sé que a veces son verdades duras. Esta semana yo les platicaba hace un momento el diagnóstico que le han dado a mi padre. Y digo, finalmente hay este amor, este lazo sanguíneo y preocupación. Y hermanos, ya tenía tiempo con el problema y era aquí, era allá, hay un estudio de esto y nadie me acertaba. Y esta vez dijeron, ¿sabes qué? Es un tumor que está creciendo en lo profundo de tu garganta. Y puede ser cáncer de garganta. Le dieron el nombre técnico, de lo que nosotros llamamos garganta, vaya, tiene un nombre ahí, faringe, laringe, no sé cómo se llama esa cosa. De allí, dice, creció un tumor. Y es lo que no te permite que puedas comer, que tengas tos, toda esta cosa. Pues obviamente el cuerpo tratando de expulsar lo que trae ahí enraizado. Tenemos que abrir, a sacar eso, dice, y ver, y el médico dijo, y es muy probable que sea maligno. Y que sea cancerígeno, y hay que ver qué clase de cepa cancerígena hay para saber qué procede. O sea, así de golpe. Pero hermanos, digo, ¿no es mejor la verdad que estar viviendo en la fantasía y en el engaño? Sin embargo, Pablo dice, me hice su enemigo por decirles la verdad. Lamentablemente, como bien dijo Juan Calvino, el corazón humano es un taller perpetuo de ídolos. Y cuando la verdad los derriba, muchos se enojan más con el mensajero que con su propio pecado. Lamentablemente esto es cierto, hermanos. Una fe débil se va a enojar, una fe débil no va a aceptar la verdad. Se va a enojar con el mensajero más que contra su propio pecado. ¿Por qué? Porque es una fe inmadura. ¿Cuál es la diferencia entre una fe madura, una fe firme? Que una fe firme recibe la corrección con humildad. Una fe débil siempre resiste la verdad y es más, y esto es tremendo, hermanos, llama enemigo a quien lo ama. ¿Y saben por qué digo a quien lo ama? Porque el que te dice la verdad, cuando hablamos de la verdad de Dios, es alguien que te ama. Es alguien que en verdad te ama. El proverbista dijo
en el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 6, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Es decir, el que te ama, ¿sabes qué hace? A veces hiere. A veces lastima. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama. ¿Pero por qué hiere? Porque es la verdad, mi hermano. ¿Y es necesario que nos hiera? Bueno, pues si nuestro corazón está empedernido, sí. ¿Sabes cómo rompes una piedra? Los que hemos tenido la necesidad de romper algo, ¿saben cómo la rompes? A golpes, a martillazos. En mi trabajo utilizamos herramientas así, y hay una herramienta que nos permite hacer hoyos sobre la piedra o sobre la pared, se llama rotomartillo. ¿Sí? ¿Y saben qué es el rotomartillo? Es una cosa que da vueltas y golpea, con tal fuerza que es una perforación. Y yo la uso con frecuencia. Entonces se está golpeando con un motor. No sé cuánta fuerza tiene, pero si pones la mano seguramente te fractura. Entonces tienes que usar con mucha fuerza, porque sí trae, con firmeza más bien, y así va haciendo yo. Hermano, no hay otra forma. Ni modo que le dé ahí una caricia a la piedra para que sea, ay, por favor, ábrete, ¿verdad? No, o sea, es necesario. Que es necesario a veces que se golpee. Y la palabra de Dios muchas veces hace eso, nos golpea. La verdad del Evangelio hace eso, hiere, pero fieles son las heridas del que ama. Entonces, una fe débil, ¿qué hace? Muchas veces se ofende con la verdad. Una tercera cosa que dice Pablo, hablando de esta clase de fe, es que esta clase de fe también se deja seducir por los falsos celos. Versículos 17 y 18, ahí donde estamos, Pablo dice, tienen celo por vosotros. ¿A quién se refiere? A los judaizantes. Los judaizantes tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Fíjense lo que buscaban. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Una de las cosas que los judaizantes sabían es que la iglesia y muchos de los miembros de las iglesias de Galacia eran orgullosos y buscaban justamente ser seducidos por los celos falsos. Llegaban muchos falsos maestros que buscaban ganarse a los gálatas con un aparente celo. No, yo los estoy protegiendo, yo los estoy cuidando de este perverso llamado Pablo. Este mentiroso llamado Pablo, yo los protejo, yo los cuido. No oigan a Pablo, no oigan la enseñanza de Pablo. Y dice Pablo, ¿no se dan cuenta que tienen celo falso por ustedes? Están tan ciegos que no se pueden percatar que lo que ellos les dicen es mentira. Pero ustedes se dejan seducir. Pablo está acusando decepcionantemente a la iglesia de cómo se está dejando seducir por estos falsos maestros que buscaban ganarse a los gálatas con un celo aparente, pero con malas intenciones. Siempre el temor de Pablo consistió en esto, en preocuparse por eso en la iglesia, preocuparse de que la iglesia realmente entendiera el Evangelio, porque él sabía, como le dijo a los corintios, que la serpiente con su astucia, al igual que engañó a Eva, así también extraviara de alguna manera los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Durante el primer siglo había muchos maestros, muchos falsos maestros para ser exactos, itinerantes se les llamaba. Justo L. González dice en su libro Historia del Cristianismo que estos, maestros itinerantes pululaban en aquel año del siglo I, en aquellos años del siglo I, y se dedicaban a ir de lugar a lugar, enseñando muchas cosas. La manera en la que se diseminaban las herejías en aquel tiempo era justamente así. De la misma manera, el Evangelio
predicaba y prosperaba a partir de muchas personas que llevaban el evangelio de un lado a otro. De hecho, curiosamente, justo L. González dice que una buena parte del crecimiento del evangelio en el siglo I se debió no a la predicación de Pablo y de los apóstoles. Yo sé que a veces vemos a Pablo como el gran predicador del evangelio, pero lo más probable es que el evangelio haya avanzado mucho en aquel tiempo debido a los esclavos y a los comerciantes. O sea, los predicadores del evangelio en aquel tiempo, en su mayoría, eran los esclavos, que eran llevados de mercado en mercado, obviamente para ser vendidos como esclavos, pero que eran cristianos y predicaban el evangelio, y por los mismos comerciantes que iban de lugar en lugar, como hoy los tianguistas, vaya, que dan de un tianguis a otro, pero en aquel tiempo iban de ciudad en ciudad, llevando su mercadería. Así que es muy probable que el evangelio haya corrido, pero también los falsos maestros hacían esto. Y durante el primer siglo muchos de estos hombres usaban la retórica y por supuesto también el carisma, ya saben ustedes, para poder ganar muchos discípulos. Lamentablemente el registro histórico dice que muchos de estos falsos maestros lo hacían por causa del dinero. Los Gálatas, a los que Pablo les escribe, podemos observar que estaban fascinados más bien por lo exterior que por el evangelio y su verdad. Así que si llegaba alguien y los adulaba de lo que exteriormente representaban, por supuesto que sí iban a ganar a los Gálatas. Una fe débil, mis hermanos, no discierne la diferencia entre el celo verdadero y el celo falso y manipulador. Hay mucha gente así, engañadora, engañosa, que aparentemente muestra un celo protector hacia ti, pero que en realidad tiene malas intenciones. Esta clase de gente está presente en muchas congregaciones, mis hermanos. Gente que está meticulosamente metida en toda clase de cosas y que te pone carga sobre toda clase de cosas a fin de que tú, porque se preocupa por ti, ¿verdad? A fin de que tú seas mejor cristiano. Muchas veces no te das cuenta que lo que hacen es apartar a la gente de la verdad, del evangelio, de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero bueno, mucha gente piensa que esa es la gente más piadosa en las iglesias, cuando no son más que un montón de gente engañadora. En otra carta, ¿saben cómo llama Pablo a estos judaizantes engañadores? Perros. Y en un punto en el que Pablo se siente sumamente confrontado por estos individuos, Pablo los llama perros. Ojalá ellos se mutilasen también, les dice Pablo. Está enojado Pablo. ¿Por qué? Porque están estorbando la verdad del evangelio, pero como la iglesia es débil en la fe, no sabe distinguir entre el verdadero celo, entre la verdad y el error, entre el celo genuino y el celo manipulador. En el siglo XVII, Jonathan Edwards dijo: el celo por Dios, noten esto, hermanos, esta es una verdad importante, ¿eh? El celo por Dios no prueba nada. ¿Cuánta gente celosa por Dios hay? Pero el celo por Dios no prueba nada si no está encendido por la verdad, escribió Jonathan Edwards. O sea, tú puedes ser una persona bien celosa de Dios. Es que pero si lo que te impulsa no es la verdad, ese celo no prueba nada. No prueba que seas piadoso, no prueba que estés en la verdad. Pero hay muchísima gente así, celosa de su religión, celosa de las tradiciones, celosa de tantas cosas que ha creído que son verdad, pero en realidad no tiene ningún sustento con la verdad bíblica. Así que tener esta clase de gentes, mis hermanos, no es conveniente para nada. Nosotros debemos de ser personas maduras, que si tenemos un celo, sea un celo movido con la verdad.
Si vamos a defender algo, defendámoslo con la verdad de Dios. De nada sirve que yo intente protegerlos si lo que me impulsa a protegerlos no es la verdad. ¿Me comprenden, hermanos? Como cristianos, debemos de tener un celo genuino, un celo verdadero. El creyente débil se deja arrastrar siempre por toda clase de voces atractivas y no se da cuenta que lo están alejando de Cristo. ¿Saben qué hace el creyente maduro? Ustedes recordarán Hechos 17:11, la iglesia de Tesalónica. ¿Qué dice la escritura? Los bereanos, estoy confundiendo. Los bereanos, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Hechos 17:11, ¿qué dice? Y escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si estas cosas, ¿qué hace una fe madura? Escucha la palabra dulce de otro que le dice, no, hermano, yo te estoy protegiendo. Date cuenta que lo que busco es tu bienestar. Bueno, el maduro dice, a ver, tú dices esto, pero ¿qué dice Dios? El ingenuo, el débil, ese dice, ay, sí, el hermano está bien preocupado por mí. No, yo sigo al hermano. Oye, pero la Biblia, no, que me importa la Biblia, yo sigo lo que dice esa persona, yo sigo lo que dice aquella persona. Pero si no te das cuenta que lo que estás haciendo lo dice Dios que es pecado, no. Esa persona dice que me ama. Esa persona dice que me está cuidando. Esa persona dice que me está protegiendo. Y Pablo dice, ¿tienen celo? Bueno, dice, es mostrar celo, pero no esta clase de celo. Edwards decía, el celo no prueba nada si no está basado en la verdad. Si vamos a tener celo de verdad del Señor, que sea un celo genuino. A ver, mi hermano, aquí no dice eso. Y sabes que mientras mi Biblia siga diciendo lo contrario a lo que tú me dices, lo siento mucho. Eres muy mi hermano, si tú dices que eres cristiano, y tenemos amistad, pero ¿sabes qué? Mi Biblia dice lo contrario. Así que lo siento mucho, no puedo escuchar más lo que está diciendo. Pero hermanos, ¿quién hace eso? Lamentablemente, en la práctica. Es muy difícil a veces en la vida de las iglesias. Si en aquellos años el mismísimo apóstol Pablo se vio confrontado con una iglesia carente de madurez, débil, que estaba siendo seducida y arrastrada por los halagos de los judaizantes. Finalmente, una fe débil, como la mostrada por los Gálatas, entristece a quienes velan por sus almas. Versículos 19 y 20, y así termina Pablo. De verdad, hermanos, estas palabras de Pablo son lamentables, son tristes, son nostálgicas. A mí me costó mucho trabajo leer estos últimos versículos cuando veía a Pablo. No sé, yo titulé el sermón Decepción de una fe débil. Yo no sé si era algo más que decepción lo que sentía Pablo, si era tristeza, qué era lo que estaba pasando por Pablo, no lo sé. Incluso le dije a mi esposa, he titulado el sermón de esta manera. La decepción de una fe débil. No sé si está en lo correcto, si tal vez Pablo sentía algo más difícil que la pura decepción, porque miren las últimas palabras de Pablo hacia sus hermanos de Galacia, diciéndoles, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo declara su perplejidad diciendo, estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo dice, vuelvo a sufrir por vosotros dolores de parto. Vean la metáfora de Pablo usada, de una mujer parturienta. Dice, así siento dolor. Así me duelen, dice Pablo. Así estoy sufriendo por causa de ustedes, de ver cómo se están abandonando el evangelio, abandonando la gracia, abandonando la libertad de Cristo y volviéndose a esclavizar a todos los rudimentos del mundo. Me duelen, dice Pablo. Me duele.
como a una mujer le duele un parto. Y estoy perplejo, estoy anonadado. Así que, hermanos, cuando somos padres y Dios nos ha bendecido con hijos, pero vemos a nuestros hijos tomar malas decisiones, ver cómo todo el amor que les hemos dado, cómo toda la enseñanza se derrumba, de verdad duele. Porque son nuestros hijos, porque los amamos, porque les enseñamos, porque les dijimos lo que dice Dios, y luego verlos que crecen y empiezan a tomar otros caminos. En verdad duele. Pablo está tomando esta metáfora de un padre que sufre, de una madre que sufre. Los ve como hijos espirituales a los Gálatas. Y Pablo los está viendo cómo se están desviando de lo que les ha dicho, de lo que Dios les ha compartido, de las riquezas que Dios les ha dado. Ese es el amor pastoral. El de un pastor que ha velado por las ovejas y ver cómo las ovejas ahora están tomando cada quien su camino, alejadas de la verdad. De verdad, mis hermanos, que esto debió haber sido muy doloroso para Pablo. Dice que está con dolores de parto otra vez. Así que es difícil entender. Yo no sé si será la decepción lo que sentía Pablo, si fue algo mucho más profundo que decepción. En el Pastor Reformado de Richard Baxter, el pastor presbiteriano Richard Baxter escribió lo siguiente: nunca predicamos, ni oramos, ni velamos en vano. Pues aunque el pueblo se endurezca, el dolor mismo de nuestro ministerio es testimonio de nuestro amor. Por supuesto, esto lo dice Richard Baxter de aquellos pastores fieles que sufren cuando ven a la iglesia retroceder, que ven a la iglesia enfriarse, que ven a la iglesia volverse a las tradiciones de los hombres, a los mandatos de las personas, que ven a la iglesia abandonar a Cristo y su gracia. Y eso duele, hermanos, y lo duele. Y Richard Baxter decía: no predicamos, ni oramos, ni velamos en vano. De hecho, el dolor que sentimos por la iglesia nos recuerda justamente el testimonio del amor que tenemos por ellos. Si no nos doliera, si a Pablo no le doliera la iglesia de Galacia, hermanos, ¿qué clase de pastor sería? Realmente le dolía. Si no nos doliera lo que ocurre en la iglesia, en las iglesias, pues qué clase de creyentes y de pastores seríamos. Que se vaya, ¿qué importa? Y vean esa indolencia, no puede ser así, hermanos. Pablo sufría de ver a la iglesia alejarse del camino del Señor, y creo que todos sufrimos cuando vemos el retroceso. Porque el retroceso de los Gálatas no solamente estaba dañando su comunión con Cristo, sino que también estaba hiriendo, y podemos percatarnos de esto, estaba hiriendo a Pablo, que era, como en la metáfora que él usa, como un padre o como una madre para ellos. Así que creo que deberíamos de tener esto en cuenta, hermanos, recordar que nuestra fe, si es débil, no solo nos afecta a nosotros. Nuestra tibieza y nuestra debilidad espiritual dañan a la iglesia. Pero ¿saben a quién también daña? A aquellos que nos aman, hermanos. Y también esta clase de fe débil, esta clase de fe tibia, termina también por deshonrar al Señor que nos salvó. Por eso Pablo le decía a los hebreos: obedeced a vuestros pastores, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En conclusión, hermanos, pues la fe débil puede reconocerse con estas actitudes que hemos dicho. ¿Qué es lo que hace una fe débil? Recuérdenlo. Número 1, deja de valorar lo que antes era un tesoro para ellos. Por eso Pablo nos decía en la carta a los hebreos: es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. No olvidemos lo que es un tesoro para nosotros. ¿Qué hace una fe débil? En segundo lugar dijimos, se ofende con la verdad que nos confronta. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Pero bueno, mucha gente no soporta la verdad, sino que la confronta. Se ofenden. En tercer lugar dijimos que una fe débil se deja seducir por las enseñanzas engañosas, por la seducción engañosa. Primera de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, no le crean a cualquier gente. Dice Juan, pruébenlo si realmente vienen de Dios. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, habían dejado de probar los espíritus. Y finalmente dijimos que una fe débil entristece a quienes nos aman espiritualmente. Segundo de los Corintios 11:28 dice esto, que esta era su carga todos los días, la preocupación de las iglesias. Así que hermanos, yo quiero terminar. Hemos hablado de la decepción, hemos hablado de estas cosas, pero quiero terminar con algo muy sencillo, recordándoles que el remedio para una fe débil no son más obras. Si algunos nos identificamos con la fe débil de los Gálatas y se están preguntando, ¿y qué debo hacer, pastor? Bueno, te voy a decir una cosa y te va a sorprender lo que te voy a decir. No debes hacer nada. ¿Cómo? No malentiendas mis palabras. La solución a una fe débil no son más obras. O sea, no es ahora haz esto, ahora haz aquello. La solución a una fe débil consiste en venir a Cristo. Consiste en dejar que Él vuelva a ser el centro de nuestro corazón. Consiste en volver a Cristo para que Él forme su imagen en nosotros. Esa es la solución para una fe débil. Venir a Cristo. O en palabras del Maestro, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay una buena noticia, como Lutero, y que creo que esto nos lleva a tener esperanza, y Lutero lo dijo bien claro, y quisiera que esto quedara en su corazón a lo largo de esta semana, lo mediten. La solución a una fe débil, insisto, no son más obras, sino es ir a Cristo, permanecer junto al Señor, que Jesucristo sea el centro de nuestro corazón, que Cristo Jesús forme su imagen en nosotros. Y también recordar con esperanza, como Lutero, el reformador, dijo, el cristiano nunca llega a ser. ¿Cómo está eso? Toda la vida cristiana es parte del proceso. El cristiano nunca llega a ser. Siempre está siendo formado en Cristo. Todos hemos pecado de la misma manera, con esta clase de fe débil. Todos, en algún punto nuestra fe ha sido débil. Pero eso solo significa algo, que todavía no hemos llegado a ser. Que todavía estamos siendo formados en Cristo. ¿Saben por qué la iglesia de Galacia retrocedió? Ustedes pensarán que por la astucia de los judaizantes. No. Era porque aún no habían llegado a ser. Porque a veces esos retrocesos providencialmente Dios los permite para que podamos volver con una actitud diferente, para que nuestro corazón pueda entender que le necesitamos
Y Dios muchas veces permite nuestros retrocesos, hermanos, justo para eso. Hoy alguien hablaba de esos retrocesos, tal vez que hay en la vida, hermanos, todos tenemos retrocesos. Todos, sin excepción. Bien, empiezo por mí. A veces doy 5 pasos adelante y cuando me doy cuenta ya di 3 atrás. Y en verdad me doy cuenta que eso es muy frecuente, más frecuente de lo que yo quisiera. Y sé que si así es mi vida, seguramente así es la vida de muchos creyentes. Y yo sé que ahora van a pensar, pero pastor, usted tiene que ser el perfecto. No, yo no soy el perfecto, jamás he dicho que soy perfecto, ni seré perfecto. Al menos no aquí. Sé que un día seré perfecto, pero eso solo lo hará mi Señor cuando Él venga y transforme toda la imperfección de mi vida en algo perfecto. Pero mientras esté aquí, hermanos, vamos a retroceder muchas veces. Y Dios controla desde esa eternidad majestuosa todas las cosas. Y Él sabe, y hermanos, no le sorprende a mi Señor que retrocedamos. Él ya lo sabía. Pero Él va a usar todas estas cosas y aún nuestros tropiezos y retrocesos para que finalmente su Santo Hijo sea formado en nuestras vidas. Y Él hace eso, hermanos. Lo hizo en la iglesia de Galacia, lo hizo en Pablo. Pablo podía decir estas cosas, pero Pablo estaba bien consciente que no era perfecto. Y que así como Dios había obrado en su vida, seguramente obraría en la vida de los queridos hermanos de Galacia, que sí estaban causando tristeza, que sí le dolían a Pablo, pero que no dejaban de ser sus hermanos en Cristo. Así que, hermanos, ¿cómo llegamos nosotros? ¿Cómo vamos a seguir adelante a los pies del Señor, recordando su gracia infinita, que nos vuelve a rescatar, que nos vuelve a empujar, que nos vuelve a animar? Es con su gracia.